Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la segunda teoría de esta tarde. Eh, Hoy día es viernes 22 de abril. ¿Me están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. El día de hoy, gracias. El día de hoy vamos a tratar sobre las infecciones intrauterinas crónicas. Hablaremos sobre generalidades, sífilis y herpes virus, ¿no? Este es el contenido. Hablaremos en generalidades lo que es el síndrome TORCH. Hablaremos sobre dos de ellas, sífilis congénita y herpes virus. Hablaremos sobre epidemiología, diagnóstico, tratamiento y prevención de estas y las conclusiones al final. Bien, en cuanto a generalidades, pues existe un riesgo de que existan infecciones bacterianas, virales y parasitarias que puedan transmitirse desde la madre al feto o recién nacido. Y esta infección puede ser adquirida ya sea in útero, al momento del parto o en el periodo postnatal, por lo general a través de la lactancia materna. ¿Y en qué va a resultar esta infección que pueda transferirse al recién nacido, ¿no? O al producto? El resultado puede ser una reabsorción del embrión, si es que esta infección se da en útero, puede resultar en un aborto, en un mortinato, en malformaciones congénitas, en un recién nacido pretérmino, en retardo del crecimiento intrauterino, en una enfermedad aguda en el recién nacido que puede llevar incluso con secuelas neurológicas crónicas, o puede ser que nazca un niño sano sin secuelas. O sea, así de amplio puede ser el espectro de las manifestaciones de una infección intrauterina crónica. Existe este acrónimo TORCH, ¿no? Que es usado para caracterizar a aquel feto recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita. Entonces, ¿qué incluye este acrónimo TORCH? En la letra T incluye a Toxoplasma gondii, que es un parásito. En la letra R, al virus de la rubiola. En la letra C, al virus citomegalovirus. En la H, al virus herpes simple. En la S, a sífilis. Y en la letra O, a otros agentes que pueden ser listeria monocitógenes, ¿no? Monocitógenes, parvovirus B19, virus de la hepatitis B, virus del VIH y otros. Entonces, las infecciones intrauterinas y perinatales, recuerden que son causa de una significativa mortalidad fetal y neonatal, asimismo como de una morbilidad infantil, porque pueden quedar muchos de estos niños con secuelas. Entonces, es importante y crucial hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento en forma oportuna. Veamos acá los signos más frecuentes según el agente patógeno y veremos, ¿no?, a 5 de ellos que son los más frecuentes, como Toxoplasma gondii, el virus rubiola, citomegalovirus, herpes simple y treponema. Entonces, miren ustedes, ¿quiénes causan retardo del crecimiento intrauterino? Puede ser Toxoplasma, rubiola y citomegalovirus. ¿Dónde podemos observar manifestaciones eruptivas o incluso púrpura? En las 5. O sea, podemos encontrar en Toxoplasma, en el virus rubiola, en el citomegalovirus, en el herpes simple y en el treponema pallidum. O sea, cualquiera de ellos puede dar manifestaciones de tipo dermatológico. Ictericia, ¿dónde más frecuente observar ictericia? En Toxoplasma gondii y en el virus citomegalovirus. Hepatoesplenomegalia. Esta manifestación se puede observar en los 5, ¿no? En Toxoplasma, en rubiola, en citomegalovirus, herpes simple y treponema. La microcefalia es más frecuente ver, por ejemplo, en Toxoplasma y en citomegalovirus. En el caso de herpes virus es que si esta infección se da tempranamente durante la gestación, pero más frecuente vamos a ver microcefalia entonces en Toxoplasma y citomegalovirus.
Hidrocefalia, igual en toxoplasma, en el virus rubiola y en el citomegalovirus. Calcificaciones intracraneales, es más frecuente ver en toxoplasmas, por lo general estas calcificaciones están dispersas dentro del cerebro, y en el caso de citomegalovirus, por lo general las calcificaciones son periventriculares. También puede verse en caso de herpes, siempre y cuando ha sido una infección congénita temprana. La corioretinitis puedo observar en toxoplasma, en el virus rubiola, en citomegalovirus y herpes. Cataratas en toxoplasma, en rubiola y en herpes simple. Hipoacusia, causa de hipoacusia, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes simple. Y cardiopatía, miren, solamente puedo ver más frecuentemente y es más, ¿no? Es relacionado generalmente al virus rubiola. Y dentro de las cardiopatías podemos ver la estenosis pulmonar y la persistencia del conducto arterial. Entonces, hay una amplia, como podrán ver, manifestaciones congénitas. Y ¿hay alguna manera de saber tempranamente de estas malformaciones? Pues sí, y los hallazgos ecográficos que se realicen a la gestante pueden darnos ciertos signos sugerentes de un síndrome de Torch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Retardo del crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, si hay microcefalia con ventrículomegalia cerebral o hidrocéfalo, nos hace pensar presencia de calcificaciones hepáticas, intestino ecogénico, calcificaciones intracraneales, hemos dicho las calcificaciones periventriculares, por ejemplo, nos hacen pensar en citomegalovirus, ascites fetal, cataratas, ¿no? Hidrox fetal, son las causas infecciosas, cardiomegalia, oligohidramnios, polihidramios, insuficiencia cardíaca congestiva, nos pueden hacer sospechar que podemos estar frente a un síndrome Torch. Entonces, ¿cuál es la secuencia del proceso diagnóstico de una infección congénita? En primer lugar, pues tenemos que hacer el diagnóstico de la infección materna, ¿no? Y puede ser que esta sea una enfermedad persistente previa a la gestación, puede ser el caso, o puede ser que la clínica de la infección se da durante la gestación, o sea, puede ser estas dos posibilidades. Y el diagnóstico de la infección fetal lo vamos a hacer, ¿no? Con las alteraciones ecográficas sugestivas de una infección congénita. Hay algunas formas de hacerlo también, como es la detección de microorganismos en el líquido amniótico, en la biopsia del corión y la sangre fetal. Y lo otro ya es cuando nace, ¿no? Ya tenemos al recién nacido, tenemos manifestaciones clínicas que pueden ser precoces y tardías propios de una infección congénita. Y también hay formas de detectarlos que puede ser por medio de pruebas de biología molecular como las PCRs, ¿no? Por medio de cultivos, por medio de serologías o inmunofluorescencia de las lesiones cutáneas, ¿no? O puede ser serologías que se hacen de la sangre, pues, ¿no? Serología de sangre. Entonces, durante la gestación, el screening de la infección TORCH, esto varía geográficamente, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos recomiendan que a toda gestante en su primera visita le hagan serología para rubiola y sífilis, ¿no? En otros países europeos, por ejemplo, a los recién nacidos, y en algunos también ciudades de Estados Unidos, hacen el screening universal para toxoplasma. El screening para citomegalovirus lo hacen algunas instituciones, ¿no? Y una forma de hacer un screening también para ver casos de hipoacusia es hacer un screening de audición, ¿no? En el recién nacido, que lo hacen en la mayoría ahora de hospitales grandes también. Entonces, pero no se recomienda hacer pues un screening indiscriminado para las infecciones TORCH. Imagínense, ¿no? Saber el toxoplasma, citomegalovirus, herpes, rubiola, sífilis. Hacer un screening así en forma indiscriminada, o sea, sin tener algunas sugerencias de alguna infección en la madre
o solo por saber, no, o sea, hacerlo en forma indiscriminada, esto resulta realmente costoso y tiene pobre ayuda diagnóstica. Debemos de solicitar en todo caso para un patógeno específico basado en las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestro país, si se hace tres pruebas rápidas para detección de tres infecciones, como son VIH, sífilis y hepatitis B, ¿no? Son los tres que nuestro país ha determinado que debe hacerse estas pruebas a toda gestante en el primero y en el tercer trimestre. Entonces, acá, por ejemplo, un casito clínico que tuvimos justo en julio del 2020, nace un hijo de madre con diagnóstico de COVID y viene a la emergencia a la edad de un mes con historia de que desde el nacimiento tiene una rinorrea persistente, mucosa y en aumento, y que 2 semanas antes del ingreso aparece un rash maculopapular vesicular, sobre todo en palmas y plantas, ¿no? Entonces vamos a ver y entonces hacer la revisión de lo que es la sífilis congénita. Acá vemos un recién nacido con estas lesiones vésico-ampollares en el cuerpo y en las palmas y plantas. Vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología de la sífilis congénita. En este caso, la infección del feto se produce a través de la placenta, ¿no? De la madre con sífilis. La mujer embarazada con sífilis que tiene de menos de 2 años de evolución y no tratada, porque esta es la gran mayoría de casos que son gestantes que no saben que tienen sífilis, y miren, pueden estar por lo menos de 2 años de evolución y no tratada, 30% pueden sufrir un aborto espontáneo, 30-40% muerte neonatal. Y de los recién nacidos que sobreviven, 30% pueden desarrollar la sífilis congénita. Entonces, la sífilis puede transmitirse de la madre al feto hasta 4 años después de la infección materna original, sin tratamiento. O sea, tenemos estos casos, ¿no? Madres, mujeres, gestantes que desconocen, ¿no?, su estado infeccioso. Entonces se deben entonces dirigir los esfuerzos hacia la prevención y eliminación de la sífilis congénita. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la detección y tratamiento de la infección en la gestante, ¿no? Es de la forma para evitar tener niños con sífilis. Entonces la sífilis congénita se produce luego de una infección transplacentaria por el treponema pálido. Y estas espiroquetas que vemos ahí en el recuadro en la parte superior derecha, cruzan las barreras placentarias desde la 8ª, 9ª semana de gestación. Y después de las 16 semanas de gestación, recién el feto es capaz de desarrollar una respuesta inmune a la infección. La OMS dice que cada año en el mundo más de 2 millones de mujeres contraen sífilis durante el embarazo, o sea, sífilis gestacional, y de ellos 500,000 son en América Latina y el Caribe. Y lo cual pues resulta en el nacimiento de cerca de 728,000 a 1.5 millones de sífilis congénita anualmente, y de los cuales 164 a 344,000 pertenecen a Latinoamérica. En el Perú, entre los años 2012 a 2014, la tasa de la incidencia osciló entre 0,48 a 0,57 por 1,000 nacidos vivos. Nosotros revisamos la estadística a nivel nacional y realmente pues no se encuentra mucho, ¿no? No se reporta, no se notifica. Pero sin embargo, por ejemplo, en la época de la pandemia, el año pasado, en el año 2021, nosotros en el Hospital Rebagliati de enero a agosto del 2021 tuvimos 8 casos de niños nacidos con sífilis congénita. Entonces algo está pasando, ¿no?, en el tamizaje materno.
Entonces, las brechas encontradas tanto en el tamizaje materno y el inicio de tratamiento a la gestante con sífilis puede explicar el motivo por el cual se mantiene el problema de sífilis congénita en el país. Y eso realmente en la práctica uno ve pues que los casos han aumentado en lugar de mejorar, ¿no? Año a año. En el 2016, por ejemplo, se aprobó el plan de eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis B en el año 2017 al 2021. La finalidad es llegar a tener una incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 casos por cada 1000 nacidos vivos. Eso es, ¿no? Esa es la incidencia. Lo ideal sería porque no nazca ningún niño, ¿no? Pero por lo menos debería ser menos de 0.5 casos por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ya? Y esta es una estadística hasta el año 2019 y podemos decir pues, que en el 2019 y esto en el año 2020 y 2021 probablemente aumentó y tenemos que es de 0.7 casos por 1000 nacidos vivos. O sea, no estamos bien, ¿no? Tenemos muchos casos de sífilis. Entonces, ¿cómo se previene la transmisión materno-infantil de la sífilis? Lo que ustedes tienen que saber es que en toda gestante que llega por primera vez a su atención en los servicios, ¿no?, de atención prenatal, se le hace las pruebas treponémicas, que son las pruebas rápidas. Y pueden ser pruebas rápidas duales, que, o sea, tanto le hacen para sífilis y VIH, o le pueden hacer pruebas rápidas solamente para sífilis. ¿Y qué vemos ahí? Si es reactivo o no reactivo. Estas pruebas son rápidas, como dice, o sea, esa gestante no se puede mover de su centro de salud si es que no tiene resultado. Esta prueba no demora más de 30 minutos, o sea, en menos de 30 minutos, esa gestante en su primera atención debe de saber si es reactiva o no reactiva. Y en el caso de que fuera reactiva, lo que se hace ya es derivar a un mayor nivel, pero ya iniciándole tratamiento. O sea, no es que ya sale positivo y vaya y no, se inicia inmediatamente el tratamiento. Entonces, si necesitamos confirmar, hacemos las pruebas no treponémicas, ya son pruebas cuantitativas y tenemos el RPR, que es el que usamos, ¿no? Reagenina plasmática rápida, que es lo que usamos. Hay otras pruebas que por lo general no se usa y esto es cuando ya es discordante en las dos primeras pruebas, que son las IgM o las IgG-FTA absorb, que es el fluorescente treponemal antibody absorption, ¿no? O sea, eso generalmente no lo hacemos en el hospital. Nosotros nos manejamos con las pruebas no treponémicas, con la RPR. Toda gestante entonces debe ser tamizada en el primer y tercer trimestre. Y por decir no fue en el primer trimestre, sino en el segundo, debe tener 2 pruebas con diferencia de 3 meses. Y esto debe quedar registrado en la historia clínica, en el carnet perinatal. Hay ahora registro nominal, o sea, fácilmente se puede hacer seguimiento y debemos reportar y vigilar su atención inmediata y seguimiento. No se nos puede perder una gestante que tiene una prueba rápida reactiva. ¿Ya? Eso, todo lo que les estoy presentando es en base a la norma técnica del año 2019, que es la última norma técnica de salud que tenemos para la prevención de transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis B. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden ver, buscar y ahí está. Sífilis congénita, las definiciones, vendría a ser todo producto de la gestación, sea aborto, mortinato, nacido vivo, de una gestante con sífilis y sin tratamiento completo y adecuado. Ahora vamos a ver qué es tratamiento completo y adecuado, es importante. Todo producto de la gestación, aborto, mortinato, nacido vivo o niños menores de 2 años de una madre con serología reactiva para sífilis, RPR, ¿no? Y con evidencia clínica o laboratorial de infección por sífilis. Ahora vamos a ver las evidencias clínicas, laboratoriales, ¿no?, que nos hacen pensar en una sífilis. Entonces, tenemos las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita en el recién nacido, que pueden ser sífilis congénita temprana
cuando aparecen las manifestaciones en los primeros 2 años de vida, o sífilis congénita tardía cuando aparece de los primeros 2 años de vida. Por lo general las manifestaciones, o sea, que se ha observado en madres que no han sido tratadas y que se han pasado pues totalmente desapercibidos los sistemas de salud, estas manifestaciones se presentan en recién nacidos, en menos de un mes, o al mes de vida, o a los 2 o 3 meses de vida. Generalmente es raro ver que al año o los 2 años, pero si pasó, miren, desapercibida los 2 primeros años, porque todo pasa, puede aparecer estas manifestaciones como sífilis congénita tardía que ya se presentan después de los 2 años de vida, es decir, que se te pasó los 2 primeros años y ya tienes las secuelas, las complicaciones, ¿no? Entonces, en los primeros 2 años de vida, ¿qué es lo que vamos a observar? Están las manifestaciones mucocutáneas que se presentan en 15-60% de los niños infectados, y ahí tenemos el brote o exantema maculopapular, que puede ser rosado, rojo, que evoluciona a cobrizo, y algo importante son las lesiones cutáneas que conocidas como pénfigo sifilítico, ¿no? Que son esas vesículas que les mostré al inicio del niño, son esas erupciones vesículos bulosas que también afectan las palmas y las plantas, ¿no? Y que pueden ser incluso hemorrágicas y se pueden romper y quedar denudadas, ¿no? Asimismo, vamos a tener esta rinorrea, que es generalmente se presenta en la primera y hasta el tercer mes de vida, ¿no? He tenido casos de niños que tenían 2 meses de vida con el moco, ¿no? Que pasaba como una rinitis, ¿no? Pues realmente es una descarga mucosa, y algo importante, que en esa descarga mucosa tienen una alta cantidad de espiroquetas. O sea, imagínense un niño que no le diagnostiquen, que no sepan por qué es eso, la gente que lo manipula puede infectarse si tiene alguna lesión en la piel. Y esta rinorrea mucosa al inicio puede llegar a ser sanguinolenta también, ¿no? Y puede incluso haber infecciones bacterianas secundarias. Puede haber prematurez, puede haber baja de peso, hidropesía, el hidros fetal, ¿no? Pacientes totalmente en anasarca. Puede haber hepato esplenomegalia con ictericia patológica a predominio de la bilirrubina directa. También se describe casos de neumonía intersticial, o lo que es la neumonía alba, que es lo que podemos observar en estos pacientes. También he tenido casos que llegaron como neumonía alba, y uno pide la radiografía de tórax, pues hay un infiltrado intersticial bilateral. Y también otra manifestación que se encuentra es el síndrome nefrótico, que generalmente esto se ve en los niños a los 2 o 3 meses de edad. ¿Y qué pasa si no hice el diagnóstico acá antes de los 2 años? Que eso debería ser en el primer, segundo, tercer mes de vida, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Y se tienen las secuelas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos alteraciones, los dientes de Hutchinson, que ahora vamos a ver una fotografía. ¿A qué se refiere los dientes de Hutchinson? Son anomalías generalmente de los incisivos centrales superiores permanentes, o son del hueso, de los dientes permanentes, con adelgazamiento, decoloración del esmalte, los dientes generalmente son separados, hay la nariz en silla de montar, me imagino, lleva a destrucción del cartílago nasal con hundimiento que da la impresión de un puente nasal, ¿no? Conocido como la silla de montar. Está la queratitis intersticial. Esta es casualmente acá les he resaltado, porque esta es la triada de Hutchinson, ¿no? Los dientes de Hutchinson, lo otro es la queratitis intersticial, que es una manifestación que no se detecta inmediatamente, sino entre los 5 a 30 años de edad. Miren ustedes cuánta secuela puede dar posterior. El compromiso del octavo, que también es una manifestación que se puede presentar en la primera década de la vida, incluso puede retrasarse hasta la tercera, cuarta,
¿no? Y la sordera puede ser uni o bilateral. Entonces recuerden, ¿no? La triada de Hutchinson, dientes de Hutchinson, queratitis intersticial y compromiso del octavo par. También puede llevar a retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis de nervios craneales, y acá otra alteración ósea que se encuentra son las tibias in sable, porque una de las manifestaciones óseas que presentan también, que vamos a ver algunas radiografías, es la osteitis, la periostitis y osteocondritis, que presentan 80-90% de los niños con sífilis congénita, y que si no se trata, imagínense eso, a la final lleva esta secuela que son las tibias sensibles. Entonces acá vemos, así, miren ustedes, no puede haber pues tratarse eso como una rinitis, ¿no? Que algunos lactantitos de 1 mes o 2 meses llegaban con esto que tienen desde el nacimiento y que nadie lo hizo caso, ¿no? Que al inicio es mucosa y después se vuelve sanguinolenta, entonces la rinorrea mucosanguinolenta. Estas lesiones severas que ven acá, ¿no? De estas lesiones vesículo-ampollosas en palmas y plantas, y este es un caso severo de un recién nacido que vemos con hepato, esplenomegalia, hidrox generalmente, ¿no? Con anasarca, con lesiones dérmicas, podemos observar. Y este es en el caso, ¿no? De la sífilis ya tardía, tenemos acá los dientes de Hutchinson, ¿no? Que como les referí, son estas dientecitos, sobre todo los incisivos centrales, ¿no? Que son los que tienen esta muesca, son separados, dientes separados, eso vemos acá. Y la tibia en sable, ya es a consecuencia de que no se detectó a tiempo la osteitis, la periostitis y la pericondritis cuando ha sido pequeño, ya de adulto presentan estas deformaciones, ¿no? Y la nariz en silla de montar y la queratitis intersticial, pues que lleva a causa de ceguera. Miren ustedes las alteraciones radiológicas en los primeros 2 años de vida, ¿no? No se puede, o sea, uno sospecha en sífilis, inmediatamente hay que pedir una radiografía de huesos largos, ¿no? Para ver en los huesos largos la periostitis, ¿no? Y estas bandas metafisiarias que se ven acá, estos tipo así engrosamiento de las diáfisis. Y vemos ya no se trató a tiempo, no se diagnosticó a tiempo, 2 años después ya podemos ver estas malformaciones como ven acá de las tibias sensibles. También causa alteraciones hematológicas, entonces por supuesto que un paciente sospecho de sífilis congénita tengo que pedirle un hemograma. ¿Y qué es lo que vamos a observar en el hemograma? Por lo general puede haber leucopenia, con trombocitopenia, vemos acá, ¿no? Trombocitopenia, anemia. ¿No? También puede haber leucocitosis, pero por lo general hay tendencia a la anemia y trombocitopenia. Y esto puede ser causa a la vez de petequias y púrpura en nuestro paciente. Todo niño, todo recién nacido, todo lactante que yo diagnostique de sífilis congénita, sí o sí se tiene que hacer una punción lumbar porque hay que descartar neuroluis, ¿no? Hay que descartar neuroluis. Y cuando uno hace una punción lumbar, por lo generalmente vamos a ver recuento celular de más de 25 leucocitos con proteínas más de 100, y el examen validado para pedir en líquido cefalorraquídeo es el BDRL, ¿ya? En la evidencia laboratorial de sífilis congénita, entonces, sospecho de sífilis, tengo que hacer la serología a mi recién nacido, y tiene que ser una muestra, como se dice, pareada, o sea, pido al niño y pido a la madre para hacer la interpretación de los resultados. Entonces, si este recién nacido tiene una serología no treponémica, recuerden, recién nacidos, la prueba que se pide es RPR, ¿ya? Y estos deben ser al menos 2 veces mayor a los títulos maternos. O sea, si la mamá tiene 1/8 diluciones, 2 veces mayor sería 1/32, ¿no? Entonces ahí
esto es una sífilis congénita. Lo otro que no, generalmente no se usa, pero que en algún sitio hay alguna duda y se puede hacer, lo que podría usarse es la detección de la inmunoglobulina M específica para treponema pálido, que se hace por método de FTA-Absorb. Pero recuerden, diagnóstico de sífilis se hace con RPR. Y algo importante, ¿no? Que eso sería el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, en los casos que tenemos estos niños con estas secreciones mucosas, ¿no? Como han visto en el pacientito que se presentó, lo importante sería demostrar por microscopía de campo oscuro o prueba directa con anticuerpos fluorescentes la presencia del treponema pálido. ¿Y dónde lo podemos hacer? ¿Dónde podemos buscar? O sea, tenemos ahí al paciente, ¿dónde puede ser? Si recién nació, podemos hacer el cordón umbilical. Podemos tener la placenta, pero si ya tenemos un pacientito de 15 días, un mes, podemos hacer campo oscuro de la secreción nasal o de la lesión, ¿no? Cutánea. Y vamos a ver acá, pues, no sé si llegan a ver este videito arriba en la parte superior. Ahí vamos a ver a estos organismos que son tan delgados, ¿no? Como las espiroquetas en forma de espiral, ¿no? Que están por debajo del poder de resolución del microscopio de luz, por lo que requieren para verse el microscopio de campo oscuro. Entonces, uno puede pedir a su laboratorio que en estas secreciones nasales o estas lesiones cutáneas podemos observar entonces a la espiroqueta. A ver. El tratamiento, una vez que yo ya, bueno, vi a mi gestante, su prueba rápida para sífilis o su prueba cuantitativa de RPR, salió, reactiva, debo de iniciar el tratamiento. El tratamiento debe ser inmediato, no que la señora regrese mañana, pasado, no, en su establecimiento de salud una vez que se diagnostica. ¿Y qué se da? Bencilpenicilina benzatínico o lo que es conocido como penicilina G benzatínica, que se da una dosis por semana por 3 dosis. Entonces, tratamiento completo y adecuado es la penicilina G benzatínica de 2.4 millones vía intramuscular una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. Ese es el tratamiento completo y adecuado de la gente. Y esa última dosis de penicilina debe ser aplicada hasta 4 semanas previas al parto. Y para decir también tratamiento completo y adecuado, es que la pareja también debe recibir el mismo tratamiento con la penicilina G benzatínica, o sea, sus 2.4 millones semanal por 3 semanas, ¿no? O sea, 3 dosis cada semana por 3 semanas. Si hay alergia a la penicilina, que miren, incluso si es alérgico a la penicilina, debería derivarse a esa gestante a un hospital para que le hagan la desensibilización y reciba su penicilina G benzatínica, porque esa es la que va a atravesar la placenta y esa es la que va a atravesar para que trate a su feto, para que trate, ¿no?, a su producto. La alternativa es ceftriaxona, miren, 1 gramo intramuscular por 24 horas por 14 días, o eritromicina o acitromicina, pero hay que tener en cuenta que estos no atraviesan bien la barrera placentaria, no son efectivos para la prevención, pero a no dar nada le dan esto, pero igual ya estaría dentro de la condición de no ser pues una gestante que ha sido tratada en forma completa y adecuada. Va a ser un producto, un recién nacido de alto riesgo. Una vez que nace nuestro pequeño, entonces el recién nacido de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, o sea, que recibió una sola dosis, por ejemplo, que recibió 2 dosis, por ejemplo, esa no es una madre adecuadamente tratada, ¿no? Adecuadamente tratada es 2.4 millones semanal por 3 semanas, ¿no? Ese es el tratamiento. Y que la pareja también se haya tratado. Eso es, ¿no? Y un mes antes del parto, lo ideal.
Si nuestro recién nacido presenta alteraciones clínicas que hemos descrito, hematológicas, radiológicas o laboratoriales, sobre todo el RPR, como les dije, ¿no? Reactivo a cualquier dilución, el tratamiento es la penicilina, en este caso no es penicilina benzatínica, es penicilina G-sódica, ¿no? Que se da por 10 días. Y como tenemos que hacer la punción lumbar, y si ese BDRL es reactivo en el sistema nervioso central, debe recibir tratamiento 14 días. Si por A o B, ¿no? La madre fue inadecuadamente tratada, pero no tenemos ninguna clínica, ni la radiología, y la prueba hematológica es normal, el RPR sale no reactivo, porque también, como hemos dicho, pueden nacer niños aparentemente sanos. De todas maneras, en este caso ya se da la dosis de penicilina G benzatínica en forma preventiva, ¿no? Y se da 50,000 unidades internacionales por kilo intramuscular. En este caso, el beneficio es más para el niño, ¿no? Siempre hay que pensar en eso. ¿Quién sale beneficiado? Recién nacidos de madres con sífilis tratadas en forma adecuada y completa. Entonces, si el RPR del recién nacido es reactivo, con títulos 2 veces por encima del título materno, tenemos que evaluar también. O sea, todo hijo de madre con sífilis se le tiene que hacer su prueba de RPR, porque podemos darnos con esta sorpresa, ¿no? La madre puede haber sido adecuadamente tratada, pero a pesar de ello, podemos tener títulos en el recién nacido por encima de los de la madre. Entonces hay que descartar ahí que no esté con sífilis activa en nuestro recién nacido. Y si esos títulos son menores a 2 veces los títulos maternos, hay que ponerle una dosis de penicilina benzatínica profiláctica. O sea, siempre tenemos que beneficiar a nuestro recién nacido, porque si no recuerden todas las secuelas que puede tener. Entonces, esta es la dosis de la penicilina. De 0 a 7 días son 50,000 unidades por kilo dosis cada 12 horas. Recuerden, si no hay compromiso del sistema nervioso central, son 10 días. Una vez que cumple 8 días, hay que subir a 50,000 unidades kilodosis cada 8 por 10 días. Y para aquellos lactantitos que ya tienen más de un mes, 50,000 unidades por kilodosis cada 4 a 6 horas por 10 días. Hacemos el seguimiento del niño con sífilis, por supuesto, ¿no? Hemos visto qué secuelas puede tener, así que nuestro niño con sífilis congénita es un niño de alto riesgo, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener sus evaluaciones ambulatorias que son mensuales y esto es durante el primer año. Hay que hacer el seguimiento del RPR, así como para hacer el diagnóstico se utilizó la prueba de RPR, también para el seguimiento se usa las pruebas serológicas de RPR, ¿no? Cuantitativas, al primero, al tercero, al sexto y a los 12 meses de vida. Si en ese lapso ya tengo 2 pruebas negativas, ya lo dejo ahí, ¿no? Porque ya se supone que los anticuerpos han bajado y esto ya no estoy haciendo, sacando sangre a cada rato. ¿Ya? Así que, pero esos controles que hacemos al primero, al tercero, al sexto y 12 meses, me sirve para ver, ¿no? Que bajan, que se negativizan o que de repente por ahí A o B hay una elevación de los títulos, también hay que reevaluar. Se recomienda una vez terminado el tratamiento y en el seguimiento, cuidar el ojo, ¿no? Recuerden que puede dar queratitis intersticial, tiene que tener por lo menos su evaluación oftalmológica, neurológica, auditiva, recuerden que es causa de sordera, se hacen unos potenciales evocados auditivos cada 6 meses. Y en el caso de neurosífilis se recomienda, o sea, todo niño que ha tenido neurosífilis, neurolues al nacimiento, debe de realizarse un estudio de líquido cefalorraquídeo a los 6 meses. O sea, ese niñito a los 6 meses hay que decirle a la mamá que se hospitaliza porque tenemos que hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tenemos que ver que no nos afecte el sistema nervioso central, porque en el futuro también puede haber complicaciones de tipo neurológicas, ¿no? Con hidrocefalias, convulsiones, anomalías de pares craneales, ¿no? Podrían ser algunas manifestaciones. Bien, hemos terminado de revisar sífilis. Ahora vamos a ver el virus herpes simple neonatal. El virus herpes simple 2 es la causa más frecuente de herpes genital a nivel mundial.
y su cero prevalencia de la infección por este virus herpes simple 2 en adultos es de 5 a 10%. Factores de riesgo de herpes genital es el hecho de ser del sexo femenino, niveles socioeconómicos bajos, con infecciones genitales, años de vida sexual y número elevado de parejas sexuales, ¿no? Son factores que incrementan este riesgo. Por ejemplo, en Estados Unidos el riesgo de adquirir un primer episodio de herpes genital durante un embarazo es del 4%. Y si ya ahí tenemos embarazadas con historia previa, ¿no? Que han tenido un herpes genital por virus herpes 2, un 75% presentan al menos una recurrencia durante el embarazo. O sea, tienen esa factibilidad, ¿no? La identificación muchas veces de los casos de herpes neonatal pueden pasar desapercibidos y a menudo es difícil. En este caso, 80% de los casos de transmisión materno-infantil no existe una historia previa de herpes genital. Pero para que se dé el herpes, ¿no? El herpes en el recién nacido, tiene que haber necesariamente excreción viral genital, ¿no? Con o sin síntomas, y que esto sea alrededor del momento del parto. O sea, pueden haber casos, como verán, casos asintomáticos. Después de un episodio de herpes genital primario, la excreción viral suele durar, miren, de 2 a 3 semanas. Incluso puede persistir hasta 2 a 3 meses. La infección neonatal por el virus herpes simple es infrecuente y la incidencia es más o menos de 1 por 3,000 a 20,000 recién nacidos vivos. Y también, como les estaba explicando, puede estar la gestante o la madre sintomática y asintomática. ¿Cómo se adquiere la infección por el virus herpes simple tipo 2? Se adquiere por 3 vías diferentes. In útero, o sea, intrauterina, intraparto, o sea, al momento en el periparto, o posparto, o conocido también como postnatal. O sea, 85% de los casos es vía intraparto, o sea, en el momento y cercano al momento del parto. 10% postnatal y 5% in útero, o sea, bien poquito, ¿no? 5% in útero. Y en aquellos que se da esa infección in útero, que es extremadamente inusual, la incidencia es 1 de cada 300,000 partos. Y en este caso, ¿qué se puede observar en el recién nacido? Cicatrices, rash, aplasia cutis, hiperpigmentación, microftalmia, corioretinitis, atrofia óptica, calcificaciones intracraneales, microcefalia y encefalomalacia. Es decir, esto pues ha sido en el momento, ¿no? En el transplacentario, probablemente al inicio de la gestación. Las infecciones que son adquiridas intraparto o posparto se presentan en 3 formas, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Estar atentos. Es como se presentan en recién nacido como una enfermedad diseminada, como una encefalitis herpética o como la enfermedad de piel, ojo, boca. Son estas 3 manifestaciones. 50% de las infecciones por este virus cursan con compromiso del sistema nervioso central. O sea, puede hacer una encefalitis o una enfermedad diseminada. Y 70% tienen lesiones vesiculares en la piel. Acá tenemos estas 3 presentaciones clínicas. Tenemos la enfermedad diseminada, como hemos dicho, la enfermedad del sistema nervioso solo nada más, y la enfermedad piel, ojo, boca. Todos ellos, modo de infección en el periparto o en el posparto, ¿no? La frecuencia, miren ustedes, la enfermedad diseminada, 25%, la enfermedad del sistema nervioso, 30%, enfermedad piel, ojo, boca, 45%. Si es una enfermedad diseminada, pues como su nombre dice, ¿no? Diseminada compromete varios órganos, sistema nervioso, el pulmón, el hígado, la glándula suprarrenal, la piel, el ojo, las membranas mucosas. Si es una enfermedad del sistema nervioso central, por lo general es sistema nervioso central, que puede haber o no compromiso de piel. Y la enfermedad piel, ojo, boca es piel, ojos y membranas mucosas. Ahora vamos a ver el gráfico de enfermedad piel, ojo, boca. Entonces, la presentación de la enfermedad diseminada hacen cuadros de encefalitis, el paciente pues por compromiso del pulmón llega a falla respiratoria, puede hacer insuficiencia hepática, puede haber coagulación intravascular diseminada,
Y cuando es solamente del sistema nervioso central, o sea que se afecta solamente el cerebro, tenemos convulsiones, letargia, irritabilidad, rechazo alimentario, inestabilidad térmica, con o sin rash. Y la enfermedad de piel, ojo, boca, que hace además del compromiso, el rash vesicular, que es lo más importante. Veamos, la mortalidad. Claro, una enfermedad diseminada, la mortalidad es 29%. Solamente el sistema nervioso central, la mortalidad 4%, si es una enfermedad piel, ojo, boca, cero de mortalidad. ¿Cómo va a estar el desarrollo neurológico al año de edad? O sea, ¿cuántos de estos porcentajes de estos pacientes llegan a tener un desarrollo neurológico normal, ¿no? Normal al año. Mire, 83% de los que hacen enfermedad diseminada, siendo la más severa, mire, 83% pueden tener al año un desarrollo neurológico normal. ¿Ya? Pero sin embargo, los que más se afectan en cuanto a su desarrollo neurológico son aquellos que tienen encefalitis pura, ¿no? Y los que tienen enfermedad piel, ojo, boca, pues el pronóstico, ¿no? Es mejor, ¿no? 100% llegan a tener un desarrollo normal. Veamos acá la enfermedad piel, ojo, boca, ¿no? Estas lesiones vesiculares así localizadas por lo general. Compromete la piel, el ojo y también las lesiones a nivel de boca, ¿no? Recuerden, esta es la que tiene menos mortalidad, ¿no? Y tienen al final un buen desarrollo neurológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes saben que aislar el virus o hacer un cultivo viral, que sería el método definitivo, es sumamente difícil. Eso creo que en ningún hospital, salvo quizás en un hospital universitario que tenga toda la tecnología probablemente, pero es difícil. Entonces, una forma más rápida, lo que más se usa ahora son las pruebas de biología molecular y es la detección del ADN del herpes simple, que es el más utilizado, ¿no? La serología tampoco se recomienda para fines diagnósticos, ¿no? Acá, entonces recuerden, acá el diagnóstico, lo ideal sería hacer por pruebas de biología molecular. Y importante es que antes de iniciar el tratamiento específico, que es el aciclovir, debe obtenerse las muestras, ¿no? Debería hacerse el hisopado de boca, de la nasofaringe, de conjuntiva, de la base de estas vesículas que pueden haber, ¿no? Y del líquido cefalorraquídeo si hacemos una punción y de sangre, ¿no? Para enviar y hacer las pruebas estas de biología molecular. El tratamiento específico para herpes es el aciclovir y las dosis que se usan es de 60 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis. ¿Cuánto tiempo? 14 días si es una enfermedad de piel, ojo y mucosas y 21 días si es una enfermedad diseminada o del sistema nervioso central. Y algo importante, ¿no? En esta enfermedad es que ahí no termina el tratamiento. Se habla de una ICEDA, una terapia supresora con aciclovir oral, que son dosis de 300 miligramos por metro cuadrado dosis, 3 veces al día, y se da por 6 meses. ¿Ya? Se da por 6 meses posterior al término del tratamiento endovenoso, ¿no? Que se da ya es vía oral, pero se da terminado el tratamiento por 6 meses. Se ha visto que esto mejora los resultados en el neurodesarrollo, hay menos recurrencias de las lesiones en la piel, ¿no? Y ha logrado mejorar, pues, el hecho de dar esta terapia supresora, el resultado neurológico en estos pacientes, todo que tienen compromiso del sistema nervioso central. La prevención también sería la cesárea, es efectiva en la prevención de la infección del recién nacido en madres pues, que tienen lesiones genitales activas. Si se realiza, debe ser al menos 4 horas previos a la ruptura de membranas, ¿no? Importante también tener en cuenta que puede haber casos de infección de recién nacidos, pese a que el recién nacido está naciendo por cesárea. Probablemente acá influye el tipo de ruptura de membranas, ¿no? Bueno, en este caso es la falta de la indemnidad de las mucosas hace que pueda haber la posibilidad, ¿no? De una infección. Y estas son las recomendaciones pues que da acá el Colegio
la Academia Americana de Obstetricia y Ginecología y de Pediatría, ¿no? Que recomiendan que la cesárea es selectiva como vía de parto en estas mujeres que tienen lesiones genitales que nos pueden sugerir una infección herpética activa. Acá un casito de un bebecito de 10 días de vida que tiene lesiones vesiculosas en cabeza, con antecedentes de segunda gestación, sin intercurrencias, cesareado a las 39 semanas, por falta de progresión del parto, con Asgar 99. En cuanto a la exploración física al momento del nacer normal, pero que a las 48 horas la madre presenta dolor abdominal y fiebre, le diagnostican de endometritis, le inician tratamiento antibiótico y al examen de la gestante, bueno, ya de la mamá se observan lesiones ulcerativas a nivel vulvar y de aparición que fueron postparto, ¿no? Entonces, al examinar a nuestro recién nacido, que ya tenía 10 días de vida, se ve que tiene estas lesiones en forma de arracimadas, en forma de racimos a nivel frontal y en cuero cabelludo. Y el resto, en la mucosa oral también tenía una pequeña lesión ulcerativa. El resto del examen, normal. Entonces se le hacen sus exámenes auxiliares, un hemograma normal, la serología que no le hemos dicho que no tiene utilidad, le hacen y es negativa, pero la prueba de biología molecular demuestra la presencia del virus de herpes simple, en este caso tipo 1, en las lesiones cutáneas y frotis faringeo, ¿no? Positivo. La punción lumbar negativa, fondo de ojo normal, ecografía normal. Y, y en la anatomía patológica hay lesiones cutáneas con inclusiones víricas que son sugestivos de infección herpética. Se dio tratamiento con aciclovir por 14 días a dosis que hemos dicho 60 miligramos por kilo, ¿no? Por kilo día, con una evolución favorable con remisión de las lesiones cutáneas, ¿no? Pero a los 2 meses de vida presenta una nueva lesión herpética en la frente y a los 4 meses también. Entonces la lesión ulcerativa en la parte anterior de la lengua y ambos en este caso ya no se hospitalizó, sino fue tratado con aciclovir. Entonces, como vemos, este es un paciente que recibió de nacimiento su aciclovir endovenoso, pero no recibió la terapia supresora, ¿no? Que se indica de 300 miligramos metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado dosis 3 veces al día. Y entonces lo que se tuvo que hacer en este pacientito es instaurar, ¿no? El aciclovir profiláctico. Y esto ha hecho que ya posteriormente se mantenga asintomática. Entonces, en cuanto a las conclusiones, entonces sífilis congénita y herpes simple neonatal, hay que tener en cuenta que son importantes causas de morbimortalidad y de secuelas, ¿no? En el caso de sífilis congénita es un indicador negativo. Esto nos está indicando que tenemos fallas en nuestro sistema de salud. Conocemos cuál es la patogenia, cómo se debe prevenir, ¿no? Cómo se debe tratar, ¿no? Pero lo importante pues es que nuestro recién nacido nazca sano, ¿no? Que no tenga ese riesgo de sífilis congénita. Y es tan fácil, como les decía, esto se hace, el tamizaje y tratamiento oportuno se puede hacer en los centros de salud. Eso es importante y fundamental para prevenir la sífilis congénita. Recuerden que es una prueba de fácil acceso y bajo costo. En menos de 30 minutos ustedes pueden saber si su gestante está reactiva o no reactiva. ¿Ya? Ningún recién nacido debe ser dado de alta sin conocer la serología materna para sífilis. Si por A o B, como ha pasado en esta época de la pandemia, que muchas de nuestras gestantes no han sido controladas su serología, entonces no podría pues que nazca un niño y no saber si su serología es de la madre es reactiva para sífilis o para VIH, ¿no? No podría. Hemos tenido sorpresas que no se hizo ninguna prueba y niños con sífilis o niños con VIH. Sí hemos tenido casos. Entonces, sobre todo en aquellos
gestantes que tienen factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces, considerar entonces el diagnóstico de sífilis congénita temprana en todo neonato con sepsis, eso también es algo importante. Muchas veces ingresan con diagnóstico de sepsis neonatal y que se le da el tratamiento, ya sea para sepsis temprana o tardía, los antibióticos correspondientes y no vemos mejoría. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de una sepsis debe de ir sífilis congénita. Hay que pedir entonces el RPR al recién nacido. En el caso del virus herpes simple neonatal, sabemos que es de prevalencia variable, que requiere de una alta sospecha y que si sospechamos, ¿no? Porque podemos ver que puede haber complicaciones, debemos iniciar en forma precoz la aciclovir a dosis altas. Y que si una vez diagnosticado mi herpes en el recién nacido, tengo que darle profilaxis por 6 meses luego de un episodio primario. Muy bien, chicos, no sé, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, ¿todavía están por ahí? Doctora. Sí, te escucho. Doctora, sí, ¿en qué casos damos como tratamiento? ¿En qué casos damos como tratamiento la penicilina G acuosa y el otro tipo de penicilina? A ver, ¿quién estuvo atento en la clase? En un recién nacido, ¿a quién le doy penicilina benzatínica? La G, penicilina G sódica. A ver, chicos, ¿alguien estuvo atento? A ver, Gustavo creo que quiere hablar. A ver, ¿alguien estuvo? Aquel que tenga manifestaciones tempranas, ¿no? Que tenga alteraciones clínicas, hematológicas, radiológicas o laboratoriales, debo de darle tratamiento con penicilina G sódica. O sea, si estoy ante una sífilis con las características clínicas, debe de recibir la penicilina G sódica, ¿no? Por 10 días. Y si tiene compromiso del sistema nervioso central, 14 días. Si yo tengo un recién nacido cuya madre ha sido, no ha sido tratada adecuadamente, no ha recibido el tratamiento como debe ser, pero no tiene ninguna manifestación clínica, no tiene ninguna malformación radiológica o hematológica, y tiene un RPR negativo, porque acá es el que recuerden que siempre hay que pedir pruebas duales, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una interpretación solamente teniendo un RPR del niño. Debo de tener el de la madre, ¿ya? Para yo hacer mi análisis y decir debe o no debe tratarse, debe ser a la par, en el mismo hospital o en el mismo laboratorio para hacer la interpretación. Si yo tengo, por ejemplo, una madre que no ha sido tratada, pero veo que está sano, que no tiene alteraciones radiológicas, hematológicas, mínimo lo que tengo que hacer es darle una penicilina G benzatínica, pero en este caso también el beneficio es más para el niño, así que yo tengo que decidir, pero mínimo penicilina G benzatínica. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O está todo claro? Si no, ¿alguien más? ¿El delegado está, por favor? ¿Me Sí, ayudas doctora. con la Buenas tardes. asistencia, por favor? Sí, doctora, no se preocupe. Sí, Ya lo tengo, no se preocupe. gracias. Ya, muy bien, chicos. Ya espero que ya nos estaremos viendo la próxima clase y espero que hayan aprendido, ¿no? Un poco acerca de lo que es sífilis y herpes, ¿no? Herpes virus en el neonato. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.